Comunicación, nos dice Fabricio, con Eduardo Negro, que él es el presidente mundial para América del Sindicato Internacional Uniglobal y bueno, por supuesto, es integrante y militante de la bancaria. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Débora? ¿Qué tal a todos, la audiencia? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy bien, acá, con un día primaveral. Peronista. Sí. Un día, días peronistas realmente hay poquitos, pero bueno algunos parecen. Levante el ánimo, levante el ánimo. El ánimo lo tengo, no lo hemos perdido. Así es. Bueno, Eduardo, que acá estábamos comentando que vos como integrante, como presidente mundial para América del Sindicato Global UNI, estuvieron la semana pasada en Dublín, acá decíamos si es Dublín, bueno, y estuvieron reunidos y quería que nos comentaras en qué consistió la actividad, qué es lo que estuvieron haciendo allá, bueno, sindicalistas, nada menos que en Dublín. Bueno, yo soy vicepresidente para América, porque hay una única presidencia mundial que está encarada por la compañera de CONTRAF, el Sindicato de los Bancarios de Brasil, sí, que se llama Rita Berlofa. Ella es la presidenta única, y los vicepresidentes somos uno por continente, y yo soy el vicepresidente mundial para América. Muy bien. Hecha esta aclaración, lo segundo es que Dublín es Dub, que quiere decir negro, como yo, y Blin, que quiere decir lago, pozo, algo así. Esto lo digo porque es lo poco que pude aprender en mi estadía en el lugar. Pero bueno, sí, hemos estado participando de la reunión del grupo directivo y del de Unimundial. Esto sería una reunión que lleva adelante todo el estudio de lo realizado en el año último respecto a todas las actividades de los distintos continentes y todo lo por realizar también en los continentes y en actividades que se planean en ese grupo directivo. En particular participaron 44 países con 140 dirigentes representativos. Y digamos, estos participantes, ¿de qué países? ¿De América o de todo el mundo? Hola. En la reunión mundial participan todos los continentes y sus dirigentes. Había una representación de aproximadamente 4 millones de trabajadores de todo el mundo. Ah, bueno, importante, de la parte de servicios, ¿no? Y digamos como del sistema financiero. Y comentanos que, en síntesis, digamos, si esto llegaron a algún acuerdo, quedaron en alguna acción, más allá de los análisis, ¿no? Que seguramente debatieron el estado de situación en cada país, pero alguna acción que hayan quedado en conjunto. En particular, el eje de la convocatoria es la reestructuración del sistema a partir de la digitalización y sus consecuencias que fueron aceleradas, motivado en la pandemia, donde hubo un adelanto de más o menos 5 años respecto al sistema financiero, que si bien preveíamos que iba a ocurrir, ocurrió, se adelantó, y esto tuvo sus consecuencias, que por un lado las empresas aprovecharon para concentrar concentración económica, achiques, ajustes, despidos. O sea, todo el sistema empresario aprovechó el tema pandemia, el tema del home office, el uso de las aplicaciones, toda la digitalización y toda la tecnología. Así es. Por las empresas, y los trabajadores nos vimos. Hola. Lo perdimos. Hola. ¿No? ¿Se escucha? Se cortó recién un segundo. Estabas planteando el tema de que las empresas estaban aprovechando este salto tecnológico para concentrar el capital y despedir a los trabajadores.
Exactamente, las empresas aprovecharon muy bien la pandemia para concentrar sus ganancias y despedir trabajadores que en el orden general en Europa rondan los 35.000 empleos. Bueno, en Argentina supongo, porque no tengo una estadística muy precisa, pero supongo que debemos andar alrededor de los 10.000 despidos en pandemia, más menos, porque no hay una estadística precisa ni exacta, no la tengo. Pero todo el sistema financiero en general, lo que pensamos que después de la pandemia íbamos a ser mejores, en realidad estamos peor y las consecuencias han sido bajo los esfuerzos de los trabajadores, porque el trabajador nunca dejó de cumplir con su trabajo, aún en estado de pandemia, aún de hacerlo o bien presencial o bien como home office en la casa, pero el trabajo se siguió llevando adelante. Muchas de las cuestiones que se necesitaron hacer por parte de los estados a partir de pagos, incentivos y todo funcionó a partir del sistema financiero y fuimos los bancarios los que lo pudimos cubrir, y quienes ganaron con todo esto y con nuevos clientes y todo lo usufructo fueron las empresas financieras en general y de todo el mundo y también de la Argentina. Es decir, estamos hablando nada menos que el sector financiero, que es uno de los sectores que se ha beneficiado en este proceso de concentración de capital y de ganancias muy, muy importantes. Y vos decías 35.000 empleados en Europa y una cifra aproximada 10.000 en la Argentina. Hay una desproporción muy grande, ¿no? Es demasiado enorme para la Argentina. Y tan solo con que uno salga a hacer una recorrida por el microcentro, podrá apreciar que antes de la pandemia teníamos una situación a la vista muy clara que es otra hoy. Y cuando uno entra a los bancos se encuentra una cantidad mínima de trabajadores, y aún hoy continuamos en el sistema financiero trabajando como home office en las casas. Con lo cual esto también significa una ganancia para las empresas, porque muchas empresas venden sus edificios, las achican. Yo doy el caso concreto de mi banco, que yo soy empleado del Banco Santander. Banco Santander y su casa central en la calle Bartolomé Mitre 480, vende todos los pisos y todas las oficinas o las alquila y han quedado nada más que 4 pisos de trabajo efectivo en un lugar que se ocupaban 14 pisos. Un tema central, ¿no? Porque, bueno, ahora hoy no está con nosotros Adolfo Barja, que vos sabés es secretario general a nivel nacional de la Administración Portuaria, y él también nos planteaba en otra charla con otros compañeros de la bancaria el caso del puerto también, cómo el tema de la tecnología había desplazado un montón de trabajadores. O sea, es un tema general del movimiento obrero, ¿no? Y del sistema, o sea, de prever esta situación, lo que trae aparejado de positivo y de negativo si no hay una planificación, este salto tecnológico, ¿no? Exactamente, nos agarró desprevenidos porque teníamos un proyecto de que esto iba a ir ocurriendo en 5 años y ocurrió en 1, y no estamos todavía tomándole el control a esta nueva realidad. Claro. Creo que el movimiento obrero en general todavía no tiene una respuesta muy contundente. Nosotros tenemos un análisis muy claro, muy preciso, lo reiteramos, lo ejercitamos en todos los encuentros y congresos, pero aún hoy no tenemos la respuesta a esta realidad que todos los días nos golpea con ajustes, achiques y despidos. Es un caso muy concreto de varias actividades, entre otras la nuestra, ¿no? Ahora, Eduardo, esto pone en discusión un tema muy importante, me refiero a todos los gremios, al movimiento obrero en general, que es que se va reduciendo los trabajadores formales en blanco y aparece una planilla muy alta, muy grande de trabajadores informales, ¿no? Que no están contemplados y no están protegidos por ninguna de las estructuras, organizaciones sindicales, o sea, se encuentran afuera de la organización social. Entonces,
este es un tema en debate si la CGT o las estructuras de los gremios deben darse una política hacia esos trabajadores informales que hoy en la Argentina casi superan a los que están en blanco, ¿no? De los que están formalizados. Sí, comparto el análisis, y en el sistema financiero además se da una transformación, porque el empleado común y corriente que teníamos como bancario hoy no es el mismo. El empleado que las empresas toman bajo un sistema de control incluso tercerizado y precario son personas que tienen conocimientos tecnológicos. Hoy no se toman cajeros, ni empleados para una contaduría, sino gente con una capacitación especial y que es tratada de manera especial y que a su vez trabaja en lugares que no son un lugar físico donde podamos ir a hacer una asamblea, hablar, conocerlos, sino que están perdidos a lo largo de cualquier lugar, ¿no? Porque podría incluso tomarse empleados de otros países, que podría ser. Así es. Así que que decía que queremos recordar que estamos hablando con Eduardo Negro, que es el presidente mundial para Américas del Sindicato Global UNI. Eduardo, porque ya estamos finalizando no, acá me está diciendo sí, que yo no. tengo una, no me voy a perder de preguntarte si has estado en Europa, una Europa que está en un contexto muy particular, en una guerra entre Rusia y Ucrania que genera una tensión inflacionaria en las economías europeas, que se viene el general invierno, ¿no? Y bueno, que supongo que con los colegas bancarios europeos habrán charlado de este tema. ¿Cómo ves el clima que se vive en Europa? Es un tema por demás apasionante, interesante, real. Estuvimos analizando en términos generales el problema de la escasez de recursos naturales, los alimentos, el tema energético, todo eso lo estuvimos bordeando. ¿Por qué? Porque la visión europea sobre la guerra en muchos casos difiere sobre el análisis que hacemos desde América. Ajá. En concreto, a ver, los países europeos son pro-ucranianos en general. Esto ha ocurrido inclusive en discusiones que se han dado en el marco de la OIT. Los países, incluso nuestros propios compañeros dirigentes gremiales, hemos discutido con muchos de ellos por nuestra posición, que tiene más que ver con el problema de la OTAN, Estados Unidos, el avance sobre Rusia, que es previo a la guerra y previo a lo que ellos llaman la invasión, que nosotros no podemos desconocer una invasión, pero no es el eje, pero sí los países donde nosotros hemos conversado y que han participado tienen una visión pro-ucraniana, lo cual nos dificulta acordar cuestiones bastante interesantes y estratégicas. Así es, así que digamos que dos temas, ¿no? Uno, el tema, vos decías, energía y alimentos, que también son un bien escaso en Europa. Y por eso te decía lo del general invierno, al cortarse las fuentes, los gasoductos de abastecimiento de Rusia hacia Europa, va a generar una situación muy particular. Es decir, Europa va a empezar a ver las consecuencias de esa situación o ese enfrentamiento. Y después el otro tema, en el tema financiero, el hecho de que Rusia empiece ese bloque económico que es Rusia, China, India, Indonesia, el BRIC en general, que empiezan a intercambiar sus productos y sus relaciones comerciales internacionales sobre la base de otras monedas, que no es precisamente el dólar. ¿Eso estuvo en esta discusión a nivel de este encuentro a nivel internacional? Toda la temática fue bordeada, pero no profundizada, motivado en lo que te decía anteriormente. Estamos en algunas contradicciones los americanos respecto a los europeos, porque muchos países de Europa allí presentes se sienten parte de los invadidos, digamos, entre comillas. Se sienten como que en cualquier momento Rusia invadirá su país y están en espera de eso, y hay un anti-Putin muy fuerte.
no lo veo yo así, no lo vemos en Ahora, general los así italianos y los españoles estaban planteándose pagar el gas ruso en la moneda, en el rublo, ¿no? Yo considero que las medidas tomadas por Estados Unidos en términos generales respecto a las sanciones, lo que han hecho es fortalecer el bloque chino-ruso. Lejos de perjudicarlo, lo han fortalecido. Me parece eso a mí, y esto va a obligar... Sí, coincidimos totalmente. Sí, esto creo que va a llevar a que muchos países tengan que aceptar las condiciones que imponga Rusia y no la lejana Estados Unidos, ¿no? Bueno, hemos sacado a Eduardo un poquito del tema, pero hemos aprovechado su presencia como embajador nuestro en Argentina, nada menos que en Europa, en un momento sumamente difícil. Pero él dijo que están bordeando esos temas, y yo creo que Eduardo ahora va a empezar a profundizarlo, podemos tomar casi como referencia en nuestro ciclo de la radio. ¿Qué opina usted? Por supuesto, me parece perfecto. Y yo además le quiero hacer una pregunta personal, porque mi padre era irlandés, entonces quiero saber cómo te sentiste en Dublín y cómo te sentiste en Irlanda. Yo me sentí muy bien, y a su vez pude encontrar a algunos argentinos que trabajan allá de guías, y pude preguntarles cosas que yo desconocía, porque es un país para mí por lo menos lejano, y me producía cierta confusión toda la historia que viví, aquello del Ulster, el IRA, Irlanda del Norte, el Sur, lo que después termina siendo la liberación o la independencia de Irlanda del Sur, que es el lugar Dublín, donde yo estuve. Exacto. A otra Irlanda, que es la Irlanda monárquica pero inglesa, yo no estuve. Yo estuve en una Irlanda que realmente hoy es un país muy próspero de Europa, y se ve mucho en la cantidad de jóvenes que se ve que esto revirtió una tendencia que venía de los últimos 20 años, motivado en inversiones de empresas tecnológicas en Irlanda. Hay una cantidad de jóvenes muy grandes trabajando y estudiando allí, y donde dicen ellos que la pirámide es la correcta, donde hay esa pirámide triangular donde los jóvenes son más que los viejos, etcétera, etcétera, se da perfectamente en Irlanda. Y se ve un país bastante bien organizado, donde por lo menos lo que pude ver es que no se ve un estado de miseria generalizado. Se ve una cantidad de cosas que hacen a un bienestar general. Digo entre comillas porque yo a lo mejor no estuve en todos lados y puede que exista y yo no lo vi. Pero en términos generales se ve una Irlanda muy interesante y con mucha juventud, que eso es muy valioso. Se ve que ha estado por varias cervecerías usted, ¿no? Yo recorrí alguna de esas calles que están ligadas a los... porque aclaro por qué, pues si no voy a quedar como quedando por la cervecería. Es la nota de color, Eduardo. No, está muy bien, pero está bueno para decir lo siguiente. En toda la zona de Dublín no existen restaurantes, no existen solo pubs, lugares para... Son todos pubs. Todos pubs. Todos pubs. Entonces tuve que ir a los pubs. No tenía más remedio, está claro. No. Exactamente. Así fue. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación y que hayas compartido, todo lo vivido allá en Dublín. Bueno, nos ha hecho viajar por Europa, además de resolver los temas concretos de su gremio, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Eduardo, un abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Siempre. Un abrazo a todos. Conversamos con Eduardo